Hola, les saluda su amigo Gerard Shospa y estamos en Idiomate, el idioma de las matemáticas. Y recuerden, específicamente vamos a trabajar con habilidad matemática, en lo particular el manejo de fórmulas. Entonces, el problema que nos proponían era el siguiente, o es el siguiente, y nos indican que tenemos una fórmula. No nos dan el nombre de la fórmula, solamente dicen que es una fórmula, y recuerden que en toda fórmula es una igualdad. Entonces nos da un valor f, que después nos dicen que es una fuerza. Una fuerza es igual al cociente, porque después del igual está una línea de guión largo, y significa que dividamos, y el resultado de división se llama cociente. Así que resulta ser el cociente, o sea, el resultado de dividir, y nos va a decir que vamos a dividir. Vamos a dividir una constante G, que le llamamos constante gravitacional, por un valor M1, que representa el valor de una masa, un objeto de masa 1, multiplicado por la masa de otro objeto. Entonces dice que la fuerza es igual a dividir el producto de la constante gravitacional G con el producto de las masas, y esto debe de estar dividido entre el cuadrado de una distancia que le llaman R. Me dan así la fórmula, pero solamente para aprovechar, debemos reconocer que esta es la fórmula correspondiente a la ley de gravitación universal, donde G es un valor constante, se denomina constante de gravitación universal, equivalente a, pongo la G así para que no se confunda con un 6, entonces valdría 6 enteros. Aquí hay autores que ponen 6,6, otros 6,7, entonces realmente no hay problema para cuestiones de examen, de admisión, cualquiera de los dos pueden poner. Multiplicado por 10 elevado a la 11 negativo, y las unidades aquí son newtons por metro cuadrado, y dividido sobre kilogramo cuadrado. Entonces ya tenemos nuestra constante gravitacional, que de momento no vamos a usar, pero aprovechamos para escribirla. Dije, esta es la fórmula de ley de gravitación universal. Ilustrado, esto se vería más o menos así. Tenemos un objeto que no necesariamente tiene que ser esférico. Estoy suponiendo que esto es como si fuera una esfera, y esta es un cuerpo. Entonces es una materia que ocupa lugar en el espacio, y esta materia tiene una cantidad de materia que se llama masa, y el sistema internacional serían kilogramos. Y bueno, tengo otro objeto de una masa no necesariamente mayor, yo lo pongo de manera de esta forma, y tiene su propia masa. Entonces ese es un objeto de masa 2. Hay una distancia entre ellas, que es el segmento de recta que los une, ¿de acuerdo? Y esa es la que le llaman R. Entonces R es una distancia. Tengo dos objetos a una determinada distancia, y hay y existe entre ellos una fuerza que su nombre es gravitatoria. No es fuerza de contacto, no necesariamente tienen que estar en contacto. Y hay una fuerza, esa fuerza gravitatoria es una fuerza de atracción. Entonces hay una fuerza de atracción gravitacional. ¿Cómo podemos experimentarlo esto físicamente? Bueno, podemos considerar a nuestro planeta Tierra como una de las dos masas. Entonces este sería nuestro planeta Tierra, aunque ahorita me estoy desviando un poco del objetivo del manejo de fórmulas, pero es para que entendamos cómo está comportándose la fórmula primero, aunque por la manera matemática en la que está escrita podríamos trabajar con ella. Pero bueno, rápidamente para entender un poco más rápido, un poco más lo que es la fuerza de atracción gravitacional. Entonces tengo el planeta Tierra, este sería el planeta Tierra con su masa, que puede ser la 1 o la 2, vamos a ponerle m sub índice t, la masa de la Tierra, y aquí estaríamos nosotros en algún lugar. Obviamente no está trazado de manera proporcional, sino seríamos ahí unos gigantes. Entonces no tenemos nuestra propia masa, es la masa de la persona, que puede ser la masa 1 o la 2, y todos en la superficie de la Tierra
experimentamos la fuerza que genera la Tierra por tener mayor masa que nosotros, nos jala hacia ella. Y todos los objetos que podamos estar próximos a la Tierra, o toda la materia que pueda estar próxima a la Tierra, experimenta esa fuerza hacia el centro de la Tierra. Esa es por la diferencia de masas. Si alguien, por ejemplo una persona en una nave espacial, se va alejando, entonces la nave espacial junto con todo su contenido tiene una masa de la nave espacial. Entonces también hay una fuerza, pero a medida que la distancia entre ellos es mayor, puede llegar a un punto en el que la fuerza disminuya al punto tal de que ya no lo jale hacia la superficie de la Tierra. ¿Qué es lo que pasa con los satélites? Si este fuera un satélite, para enviar mensajes o distribuir mensajes, como es la telefonía celular, la televisión, internet, etcétera, ellos emiten las ondas hacia la Tierra, pero están en una zona donde ya la fuerza de atracción gravitacional ya no es tan grande como para llevarlos hacia la Tierra. Es decir, estos ya no pueden caer, y esos satélites pues orbitan alrededor de la Tierra, justo como nuestro satélite artificial, que es la Luna. Entonces tenemos la Luna, que es una cuarta parte de la masa de la Tierra aproximadamente, masa de la Luna, la cual también por la distancia a la que se encuentra, su fuerza ya no es tal que la jale hacia la superficie de la Tierra. Entonces ese es el concepto de a lo que se refiere esta fórmula. Y bueno, solamente ya para cerrar esta parte, la fórmula lo que nos dice es que la fuerza que experimenta o que existe de atracción entre dos cuerpos en el universo es directamente proporcional al producto de sus masas. O sea que si el producto de las masas se va al doble, la fuerza se duplica. Si el producto de las masas se triplica, la fuerza se va al triple. Si el producto de las masas se cuadruplica, la fuerza se cuadruplica. Lo que ocurra con el producto de las masas ocurre con la fuerza. Y esa fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea que entre más separados se encuentren, la fuerza es menor. Si la fuerza la representamos como un vector, es una flecha, aquí la fuerza sería una flecha más pequeña y aquí la flecha sería todavía más pequeñita. ¿De acuerdo? A medida que te vas alejando, como la distancia aumenta y la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, la fuerza se disminuye considerablemente. Entonces, donde tengas alguna duda me vas diciendo. ¿Está aquí alguna duda? Entonces, aquí vamos viendo cómo esas fuerzas se van haciendo cada vez más pequeñas a medida que aumenta la distancia, y a medida que se acercan estas deben ir aumentando. Así que bueno, ya en los exámenes se solicita habilidad matemática en el manejo de fórmulas, justamente dando valores diferentes a las variables y preguntando qué ocurriría con alguna de ellas, en particular la que está despejada. Entonces, la pregunta aquí va a ser, ¿qué ocurriría con esta fuerza si la distancia que los separa se triplica? Entonces ese es el primero de los ejercicios que nos habían planteado, y después yo planteé otros que voy a resolver ahorita como ejemplos, y ahorita quien nos acompaña esta mañana para prepararse para su examen de admisión va a resolver. Entonces vamos a hacer una serie de ejemplos de manejo de fórmulas en cuanto a lo que habilidad matemática respecta. El otro fue solamente una introducción o una especificación de la fórmula que me están dando por trabajar. Entonces tenemos lo siguiente, vamos a hacer una serie de ejemplos de comportamiento matemático en fórmulas, esa habilidad matemática. Entonces fíjense bien, recuerden la pregunta, no la voy a redactar, este es un video, pueden regresar a él, darle pausa y poner atención a la pregunta. La pregunta va a ser, ¿qué ocurre con la fuerza si la distancia que separa dos objetos, o la distancia entre las masas, es el triple? Entonces mi distancia aquí ahorita es R, el triple, ¿cómo encuentro un triple? Multiplicando por 3, o sea 3R. Entonces voy a calcular, de acuerdo a esta fórmula, la fuerza obviamente no va a ser necesariamente esta, sabemos que va a variar. Así que como es una fuerza nueva, pues hay que marcarle aquí, hacer alguna marca para indicar que es la nueva fuerza.
Puedo usar F minúscula si quiero, o puedo un subíndice. N para recordar que es nueva, es la primera letra de la palabra nueva. La fuerza nueva o la fuerza que resulta, ¿no? Será igual, y sigo la fórmula, dice que divida, obedezco, divida la constante gravitacional G, como es constante, esa no va a verse modificada. Las masas no me dice que se modifiquen, así que las dejaré exactamente igual, masa 1 por masa 2, dividido entre el cuadrado de la distancia. Pero ¿quién es esa distancia? Debo usar paréntesis porque la están triplicando, es el triple de esa distancia. ¿Quién es esa distancia? R. ¿Qué me están diciendo que ocurre con esa distancia? Que se triplica. Entonces es 3 por R. Aquí ya estamos introduciendo o reafirmando que cuando no hay símbolo de operación entre dos valores es multiplicación. Aquí ya estaba indicado también. Constante gravitacional y masa 1 no tienen símbolo de operación, me dice que se está multiplicando. Lo mismo aquí. Entonces 3 veces la distancia, o sea, se va a sumar la distancia 2 veces y voy a tenerla como 3 sumandos. Entonces sería así, el triple de la distancia al cuadrado. Ahora solamente voy a trabajar con esta fórmula. Entonces va a ser igual a el cociente de constante gravitacional por masa 1 por masa 2. Y este 2 está elevando a toda la distancia. Elevar al cuadrado significa multiplicarse por sí misma. Entonces el triple de la distancia por el triple de la distancia. Esto va a ser igual a, es lo que significa este 2. Entonces potenciación, multiplicar esta expresión por ella misma. Entonces voy a tener, el 2 me dice cuántos factores de estos tengo. Arriba de quién está, arriba del paréntesis. Entonces todo el paréntesis vamos a obedecerlo tal como está. Todo el paréntesis se debe repetir en su interior completo y como factor, o sea que se está multiplicando. Ahora entonces este me queda que es el cociente. Aquí no voy a poder dividir porque no conozco los números de ambos, así que indico otra vez división. Indico que tengo mi constante gravitacional por masa 1 por masa 2 dividido sobre aquí estoy asociando estos factores y estos también. La multiplicación es asociativa y también a la vez es conmutativa. Entonces yo los puedo dejar de asociar de esta manera y conmutar. En lugar de que diga 3 por R, puede decir R por 3. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, ¿para qué conmuto? Voy a conmutar este 3 hasta el final, para que me quede este 3 al inicio y multiplicar las R's. Entonces, fíjense bien, entonces me va a quedar constante gravitacional por masa 1 por masa 2, dividido entre 3 por 3 y R por R. ¿Por qué R por R? Porque tengo dos R's, R por R, multiplicadas. Continuamos con nuestra manipulación de fórmulas. Entonces me queda la fuerza nueva, debe ser igual al cociente, entonces no voy a dividir, el cociente. ¿Por qué hacer todo esto? ¿O a qué quiero llegar? Recuerden que me preguntaron que qué ocurría con F, y hasta aquí ninguna se ve la F. Y ellos me dijeron qué pasa con F, así que para saber qué pasa con F yo debo de tener a F, y aquí no la tengo. Pero tengo G, que es un factor de la F, de la fuerza F. Tengo M1, M2, que también son factores. Y tengo R cuadrada, y ya, bueno, aquí no se ve R cuadrada, pero vamos a ver si la puedo tener. Porque todo esto junto es F. Ay, perdón, chichanclas. Todos estos juntos son la fuerza. Entonces, hasta que yo tenga la constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2 dividido entre el cuadrado de la distancia, cuando tenga todo esto junto, ya sé que esa es la fuerza de la que ellos me están preguntando. Solo te voy a trabajar algebraicamente con lo que me resulte aquí hasta que logre tener esta expresión completa. Así que vamos a seguir con nuestra manipulación de fórmulas. Estamos en habilidad matemática, esto es idiomate, el idioma de las matemáticas. Seguimos aquí. Constante gravitacional G multiplicado por masa 1 por masa 2 dividido sobre 3 por 3, que son 9, y multiplicado por la distancia por la distancia. La distancia por la distancia es la distancia al cuadrado, es lo que significa la potenciación. Ahora, multiplicar un valor por él mismo significa elevarlo al cuadrado. Entonces tengo un valor por él mismo, entonces lo estoy elevando al cuadrado. Aquí me está diciendo que tengo dos factores que son R. 1, 2, sí está bien porque está multiplicando. Entonces tengo dos factores R. A ver, dudas. Ahora, ya tengo la constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2, como la fórmula me lo estaba diciendo.
y ya tengo dividido entre R cuadrada, pero hay un 9 ahí que la fórmula no tiene. Aquí no hay 9 y aquí sí hay 9, entonces hay que hacer algo algebraicamente ahí para poderlo separar y me quede tal como la expresión que debe corresponder a la fuerza F. Ahora sí, vamos a regresar. ¿Qué voy a hacer? Bueno, arriba no hay coeficiente. Cuando no hay, es como si tuviera un 1. Entonces yo le puedo poner un 1. Se llama factorización trivial. Y ahora voy a aplicar el principio de multiplicación de fracciones, pero a la inversa. Entonces, si para multiplicar fracciones se multiplica numerador por numerador y se escribe en el numerador, y denominador por denominador en el denominador, para separarlas va a pasar lo mismo. Entonces, puedo tomar un factor de arriba, el que yo quiera, voy a tomar el 1, y un factor de abajo el 9, porque es el que necesito que ya no esté en la fórmula, multiplicado por una nueva fracción, que va a ser la constante gravitacional por masa 1 por masa 2, y dividido entre el cuadrado de la distancia. Ahora ya se ve muy clara. ¿Esta quién es? La fuerza F. Entonces me va a quedar, que es, vamos a ponerlo aquí abajo, ya finalmente decimos que la fuerza nueva va a ser igual a una novena parte, o un noveno de, porque multiplicación se lee de, fuerza nueva es igual a una novena parte de esta, que es la fuerza original. Entonces, ¿qué le ocurre a la fuerza? Cuando tomas un noveno de algo, una novena parte de algo, entonces si yo tengo algo, vamos a poner que la fuerza, vamos a poner más grueso el vector flecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a poner que este es mi vector fuerza. Este es mi vector fuerza. ¿De acuerdo? Tiene de longitud 9, este es todo mi vector. La fuerza F original. ¿Qué me está diciendo aquí? Que la fuerza nueva es una novena parte de esa fuerza. Entonces esta fuerza la voy a cortar en 9. Entonces sería 9 partes iguales. Pues es lo que significa dividir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta la punta es 9. Y tomo uno de esos 9. Uno de esos 9 sería solamente esta parte de aquí. Este sería un noveno. O sea que la fuerza se va a reducir a ser nada más un vector o una flecha, que es una de 9 partes de la original. Entonces, ¿qué le ocurrió? Que se volvió un noveno. Esto que está aquí es un noveno. Vamos a ponerlo aquí, un noveno de la fuerza original. Entonces, si la distancia se triplica, la fuerza de atracción entre esos dos objetos, si aquí estaba un objeto y aquí estaba el otro objeto, y a esta distancia queda R, y la distancia se va al triple. Entonces aquí tengo el objeto, y la distancia, bueno, esto lo estoy haciendo parecer como si fuera la distancia R, ¿eh? Y una cosa es la fuerza y otra cosa es la distancia. Entonces vamos a hacerlo así, vean, fíjense bien. Yo tenía una distancia, vamos a pensar que la distancia era hasta acá, ¿no? Vamos a ponerla aquí. No, pero voy a triplicarla, así que la distancia lo voy a poner, ¿dónde la vamos a poner? Vamos a ver. Vamos a manejar un segmento de distancia. La idea es que lo pueda triplicar. Si lo pongo aquí, vamos a ponerlo aquí, no importa. Sí, aquí. Así. Entonces, si esta es la distancia R, ¿cómo sería el triple de la distancia? Ya no lo vamos a hacer aquí, sino lo vamos a hacer acá abajo. Entonces, fíjense bien. Tendría que tener 27, si este es 9, tendría que tener 27 cuadritos. Entonces vamos a poner aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Ahí está ya. Entonces, ¿qué le pasó a esta distancia R que separaba las dos masas? Bueno, lo que ocurrió es que se triplicó esa distancia. ¿Y qué le pasó a la fuerza? Pues esa fuerza de atracción solamente se redujo a un noveno de la fuerza original. Esta era la fuerza y quedó en un noveno nada más, 1 de 9 porciones. Acuérdense que ese noveno lo tomé como un solo cuadrito. Entonces aquí estaba la masa 1, aquí estaba la masa 2, la distancia se triplica y la fuerza con la que se están atrayendo ahora es un noveno de la fuerza original. Eso es lo que me dice. Entonces si tú separas dos objetos,
al triple de su distancia, la fuerza de atracción que tenían será 1/9 de la fuerza original que tenían. No tengas alguna duda. Ahora vamos a trabajar los 5 casos que yo te había dado. ¿Cuántos casos te había dado? ¿3? ¿4? ¿5? ¿Cuántos casos te había dado? 5. Ahora voy a hacer los 5 y te voy a proponer otros 5 distintos a ellos, obviamente. Entonces, este ya fue el ejemplo que vamos a llamar el ejemplo número 1, triplicando la distancia. Ahora vamos a ver ejemplo número 2. Lo voy a hacer como ejemplos. Ejemplo número 2. Y la pregunta, y no la voy a redactar por cuestiones prácticos o rápidos, es ¿qué ocurre con la fuerza F de la fórmula, o sea, la fuerza de tracción original, si la masa 1 se duplica, dijimos? Se triplica. ¿Se triplica algo más? Nada más. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, bueno, vamos a usar la fórmula tal como dice. La fórmula decía que la fuerza, que va a ser una fuerza nueva, así que le vamos a poner una N minúscula como su índice, va a ser igual. ¿Y cómo me dice la fórmula? Dice que divida. Entonces voy a dividir. Voy a dividir lo que la fórmula me diga. Dice que la constante gravitacional, la cual es constante, no le pasó nada, ni puede pasarle porque dejaría de ser constante, multiplicada por la masa 1. La masa 1 está constituida, vamos a poner entre paréntesis para que se comprenda mejor, la masa 1, que es el triple de ella, de la masa 1, por la masa 2, que no le pasó absolutamente algo, entre el cuadrado de la distancia, la cual no se modificó, entonces así me quedaría. Ahora, para yo decir qué ocurre con la fuerza original, yo necesito tener en la fórmula la fuerza original, y no la tengo. ¿Qué voy a hacer para tenerla? Pues álgebra hasta que me quede como la fuerza F original. ¿Y quién es esa fuerza F original? Recuérdenlo, vamos a voltearlo para que lo tengan otra vez presente si se les olvidó. Debo de tener esta estructura así tal como está, esta serie de operaciones idéntica. Si no la tengo idéntica no puedo. Entonces vamos a ver que yo la tenga idéntica. Entonces ya está G, si existe G, M1, M2 y R cuadrado ya, y la división. Lo único que me está haciendo, estorbando es este 3 que está aquí. Pero es un 3 que está multiplicando. Y en la multiplicación existe una propiedad que se llama propiedad conmutativa. Conmutar es cambiar el orden de los términos de la operación. Así que este 3 es el segundo de los factores. Pero como lo puedo conmutar con este factor, bueno, aquí está asociado estos dos, ¿no? La multiplicación es asociativa. Entonces, si es asociativa, yo puedo multiplicar dos factores, los que yo quiera primero, no los que ellos me están diciendo. Así que puedo desasociar estos primero y puedo asociar cualesquiera otros si quiero. Entonces, es como si asociara ahora la constante gravitacional con 3. Y en esta voy a conmutar. El orden de los factores no altera el producto, aplico propiedad conmutativa y me va a quedar 3 por la constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2, dividido todo sobre el cuadrado de la distancia. Ahora esto que está aquí yo lo puedo separar. Entonces tengo la fuerza nueva, va a ser igual a... ¿Por qué lo puedo separar? Porque esto es como si yo estuviera triplicando la fracción algebraica formada por la constante gravitacional G por la masa 1 por la masa 2 dividido sobre el cuadrado de la distancia. ¿Y quién es todo este? Pues la fuerza original. Por lo tanto decimos que lo que ocurre, lo que vamos a tener como fuerza nueva será igual al triple de la fuerza original. Eso es lo que me está diciendo. A ver, ¿alguna duda ahí? ¿No hay duda? Entonces, ahora vamos a ilustrarlo así nada más rápido, así cortito. Si yo tengo una fuerza, por ejemplo esta, ¿sí? Fuera la fuerza original, aquí estuviera la masa 1, aquí estuviera la masa 2, ¿sí? A una distancia R, que estoy poniendo la distancia del tamaño de la fuerza en segmento, pero no necesariamente tiene que ser así. Dice que si la masa 1 se triplica, siendo la masa 1, sería la masa 2. Entonces aquí se iría al triple, entonces vamos a ilustrarlo así como si 3 de ellas se juntaran. La masa se triplica, sería el triple de la masa 1. ¿Qué va a pasar con la fuerza? Dice que se triplica también. Entonces si aquí la fuerza la tomé de dos cuadros, aquí sería 1, 2, 3 porque se triplica.
Todo este sería la fuerza nueva. La fuerza nueva, que es el triple de la fuerza original. La masa 2 se queda exactamente igual. Entonces, si una de las masas se va al triple, la fuerza se triplica. ¿Dudas ahí? Ya está. No, aquí estoy... Ah, pero esperen, aquí te timé. La fuerza se triplica, pero la distancia no. Así que la distancia debe de estar a 2 cuadritos. Entonces, la misma... Vamos a hacerlo a 2 cuadritos. Aquí, ¿no? Aquí estaría la masa 2, pero la fuerza ahora es el triple, ¿ya lo viste? Masa 2 y la fuerza se triplicó. Aquí era de 2 y se fue hasta 6 de largo. ¿De acuerdo? ¿Dudas ahí? La fuerza se triplica. De hecho no es la masa, bueno, en este caso si la masa 1 se triplica y la masa 2 no, ¿verdad? Porque la fuerza varía directamente proporcional al producto de las masas. O sea que lo que pase con el producto de las masas es lo que va a pasar con la fuerza nueva. A ver, ejemplo número 2. Número 3, perdón. Ahora vamos al tercero. ¿Cómo dice el tercero? Entonces, si la masa 2 se reduce a su cuarta parte, entonces yo voy a tener, si masa se reduce su cuarta parte, ¿no? Su cuarta parte, o a su cuarta parte, ajá. ¿Sí? ¿Ya nada más? Entonces, la masa 1, la masa 2 se va a reducir a su cuarta parte. Entonces, vamos a sacar la fuerza nueva, que va a ser igual, y sigo lo que la fórmula me diga. Dice que divida la constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2, que la masa 2 se fue a la cuarta parte, entonces sería masa 2 sobre 4. Eso es reducir la cuarta parte. Entre el cuadrado y la distancia, que no le pasó nada, se queda como R. Ahora, para poder yo decir qué pasa aquí con F, yo necesito tener aquí F, pero no tengo F. Entonces tengo que hacer álgebra con lo que tengo aquí hasta lograr tener un equivalente a F y sustituirla. Entonces, aquí tengo esta expresión que tiene forma de expresión algebraica entera, y esta es expresión algebraica fraccionaria. O bueno, como una expresión entera, perdón, con coeficiente fraccionario, perdón. Porque para que sea fraccionaria debo tener en el denominador alguna letra, y aquí no hay ninguna. Entonces se queda como un monomio entero por un monomio fraccionario. ¿Cómo multiplico entero por fracción? Entonces, dividir ahorita no lo vamos a hacer, me queda entre el cuadrado de la distancia. Multiplico entero por fracción. ¿Cómo se multiplica entero por fracción? Pues me dice las veces que tengo esta cantidad de cuartos, ¿cierto? Así que si yo me pongo a agregar, acuérdate que multiplicación es sumar lo mismo, ¿no? Si yo me pongo a agregar cuartos, el resultado me debe dar por lógica ¿qué? Pues cuartos, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y cuántos cuartos? Pues me dice cuántos de estos tengo, entonces esos quedarían multiplicados. Constante gravitacional por masa 1 por masa 2 dividido entre esta expresión. ¿Cómo divido fracción entre entero? Esto es muy fácil. Este entero multiplica mi denominador y me queda en el denominador. Sería 4 veces el cuadrado de la distancia, y el numerador de la fracción sigue siendo el numerador de la fracción resultante. Ya está. Perdón. Ya. Disculpen las molestias que esto les ocasiona. Entonces esto sería así, vean. Y aquí aprovecho que tengo coeficiente 1. Esto para separar el 4, porque en mi fórmula F no hay ningún 4 abajo. Y lo separo como producto de fracciones. Un cuarto multiplicado a, ya saqué el 1 y un 4 como un factor fraccionario, y el resto de la expresión sería la otra fracción. ¿Quién es el resto de la expresión? Constante gravitacional por masa 1 por masa 2 y dividido entre el cuadrado de la distancia. ¿Por qué hice eso? Porque todo esto junto es la fuerza F. Entonces me da un cuarto de esa fuerza F. Decimos entonces que la fuerza nueva va a ser igual a una cuarta parte de la fuerza original. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que al tomar la cuarta parte de la masa, la fuerza disminuye a la misma cuarta parte. A ver, ¿alguna duda? ¿Por qué se pone cuarto? Porque un cuarto, porque aquí hay factor 1, ¿no? O sea, la tabla de 1, ¿te acuerdas? 1 por 7, 7. 1 por 8, 8.
Entonces yo tenía aquí G por M1 por M2. Entonces si esto lo multiplico por 1, pues es lo mismo que lo que tenía, G por M1 por M2. Entonces le puedo poner un 1. Pero siempre se va a poner un 1. Siempre que no haya y lo necesites, lo pones. Aquí lo necesito porque si no se lo pongo, ¿cómo saco el entre 4 y arriba nada? O sea, no puedo sacar entre 4. ¿A quién va a dividir a 4? ¿A nadie? No, a nadie no puedes. Tienes que dividir a alguien a fuerza. Nadie te puede decir, divide por favor entre 4. Ajá, pero ¿qué quieres que divida entre 4? No, pues tú divide entre 4. Sí, pero puedo dividir mi terreno, puedo dividir mi cortina, puedo dividir mi mesa, puedo dividir mi pizza, puedo dividir mi torta, o sea, ¿qué quieres que divida entre 4? Entonces, si nadie te dice que vas a dividir entre 4, pues imagínate que estás tú en tu negocio de donde vendes pues jamón, queso, crema, salchicha, no sé, cosas de ese tipo. Entonces alguien llega y te dice, ¿me da la cuarta parte, por favor? Pues, o sea, ¿la cuarta parte de qué, mi amigo? O sea, de kilogramos, de jamón, o la cuarta parte de todo porque el jamón ya sabes cómo viene en su presentación, ¿no? Cuando ellos compran, los que te van a vender jamón, viene algo más o menos así, o como si, sí, más o menos. Y ya ellos lo hacen pasar por la rebanadora. Así que si me dices que el cuarto, sí, el cuarto de qué, de todo esto, el cuarto de 1 kilogramo, porque a lo mejor esto pesa 8 kilogramos, por ejemplo, estoy inventando. Me dice un cuarto, pero un cuarto de qué, de todo eso, o nada más de 1 kilogramo, o un cuarto de qué. Entonces no me estás diciendo de qué, pues, y además yo no sé si es de jamón, de queso, de crema, o sea, de qué quieres, ¿no? Entonces dividir entre 4 a nada, pues es un absurdo, porque ¿cómo divides entre 4 algo que no sabes ni quién sea? Entonces tienes que decirlo, en este caso aquí más vas a dividir entre 4, pues al 1, por eso le puse el 1. Entonces decir que siempre hay que ponerlo, como me estabas preguntando, la respuesta, yo no te podría decir ponlo siempre, ¿por qué siempre? Pues no siempre debemos de tenerlo. Por ejemplo, en la fuerza original, aquí estaba escrito el 1, pues no, entonces si te digo que siempre, ahí se lo vas a poner, pero no, aquí si te digo que siempre, aquí le tendrías que poner un 1, pero no, ¿por qué ponerle un 1? ¿Cuántas fuerzas están viendo? Pues es la única, entonces, ¿cuántas hay ahí? Pues una. Entonces, nada más recordar que el 1 es el neutro multiplicativo, cuando lo necesites lo pones, si no lo necesites, ¿para qué ponerlo? No tendríamos por qué estarlo poniendo, así que ¿alguna duda ahí? Si no, entonces llenaríamos de unos aquí, ¿no? A esta G le pongo un 1, aquí a M le pongo 1, aquí también 1, y a esta R cuadrado un 1, y unos por todos lados, pues ¿qué caso tiene? A ver, ¿alguna duda? Entonces, así funciona y funciona muy bien. Tú ya comprendiste cómo trabajar cuando la masa se reduce, una masa se reduce a su cuarta parte. Ahora vamos con el otro ejemplo. ¿Cuál es el otro? Ejercicio número 4. Si la distancia, o sea, la pregunta es, ¿no? No la estoy redactando por cuestiones de avanzar rápido. ¿Qué ocurre con la fuerza F de la fórmula que hemos estado trabajando si la distancia R se duplica? Se duplica. ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces, la fuerza nueva será igual a el cociente de la constante gravitacional G por la masa 1 por la masa 2 entre el cuadrado del doble de la distancia, pero si yo lo pongo así, nada más estoy elevando el cuadrado de la pura distancia, porque 2 está arriba de R. Para indicar que es toda la distancia, que es el doble de R, pues tengo que poner signos de agrupación. Ahora, ¿qué ocurre con la fuerza? Pues como no tengo aquí la fuerza, no puedo decir directamente qué ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a operar aquí hasta que me quede la expresión equivalente a la fuerza F. Constante gravitacional G por masa 1 por masa 2, y aquí lo que me está diciendo este exponente es que todo esto se multiplique por sí mismo. Entonces el doble de la distancia R original por el doble de esa distancia R original sería así, igual a, hasta ahorita todavía nadie es F ahí directamente. Este es el cociente de la constante gravitacional por masa 1 por masa 2, y voy a multiplicar donde se pueda. Hace rato ya demostramos cómo puedo conmutar el 2 hasta acá,
multiplicar 2 con 2 y dejar R por R. 2 por 2 me da 4 y R por R se escribe como el cuadrado de esa distancia R. Ya está agarrando más forma. Aquí otra vez me veo la necesidad de separar esta fracción. Como 4 está multiplicando es posible hacerlo. Si fuera suma y resta no podría. Entonces, como voy a necesitar separar un entre 4, necesito un numerador. No puedo tomar a ninguno de ellos como numerador porque ya no tendría el completo de la fuerza F. Así que voy a tener que usar el coeficiente 1 que está multiplicando. Y ahora separo la fracción 1/4 de la fracción compuesta por estas, por el resto de la expresión. Entonces me quedaría que la fuerza nueva va a ser igual a 1/4 parte multiplicada por la fracción formada por la constante gravitacional G por la masa 1 por la masa 2 y dividido entre el cuadrado de la distancia. Ahora, ¿quién era todo este? Pues la fuerza original F. Por lo tanto, la fuerza nueva va a ser 1/4 parte de la fuerza original. A ver, ¿alguna duda? Ahora, vamos con el número 5. ¿Cómo es el 5? A ver, el 5, ¿qué dice? 5. La pregunta, ¿qué pasaría con la fuerza original F si La distancia se quintuplica. si R se quintuplica? Se quintuplica. ¿Qué pasa si la distancia R se quintuplica? ¿Ya nada más? Entonces, tengo la fuerza nueva. De hecho, si comprendiera la fórmula, ya no tendría que sustituir, porque la fórmula me dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de las distancias e inversamente, directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces va a pasar lo inverso que lo que ocurre con esta. ¿Qué pasa con la distancia? Se quintuplica. ¿Y qué es lo inverso a quintuplicar? Al cuadrado de quintuplicar. El cuadrado del quíntuple sería 25, ¿no? Entonces yo tendría 25, sacaría un 25avo. Entonces la fuerza se va a reducir una 25ava parte, porque es el quíntuple de la distancia. Perdón, el cuadrado de la distancia. Pero vamos a hacerlo ya por escrito. Entonces el cociente de la constante gravitacional G, que no sufre ningún cambio, por eso es constante, por masa 1 por masa 2, que no me dijeron que cambiara en nada, entre el cuadrado de la distancia que se quintuplica, pongo paréntesis porque es toda la distancia que se quintuplica. Quintuplicar es multiplicar por 5. Ya no necesito poner símbolo de operación porque este segundo valor está representado con una letra, entonces no se requiere. Igual a el cociente de la constante gravitacional G por la masa 1 por la masa 2 entre el cuadrado de el quíntuple de la distancia. ¿Qué significa el cuadrado? Multiplicar el quíntuple de la distancia por el quíntuple de la distancia, o sea, dos factores iguales a los que están entre paréntesis. Y estos los puedo desasociar como ellos me lo están dando y asociarlos diferente y además conmutar, multiplicar 5 por 5, que eso ya sería multiplicación de monomios en álgebra. Constante gravitacional G por masa 1 por masa 2, 5 por 5 son 25 y R por R pues R cuadrado, o sea, distancia por distancia, distancia cuadrada. Y ya agarra casi la forma, pero para que esté como la fuerza F hay que quitarle el 25. Entonces lo voy a separar como fracción, pero yo necesito un numerador. No puedo tomar ninguno de estos porque entonces dejaría la fuerza incompleta. Así que tomo el factor 1. Fuerza normal es igual a un 25avo, una 25ava parte del cociente del resto de la expresión, que es la constante gravitacional G por masa 1 por masa 2 dividido entre el cuadrado de su distancia. Así que ahora sí, ¿quién es todo esto? Es la fuerza F original. Entonces la fuerza nueva será un 25avo de la fuerza original. Entonces, ¿qué le pasó a esa fuerza? Se redujo una 25ava parte. A ver, ¿alguna duda? Ahora, ¿estos ya fueron todos los que te di? Vamos a hacer otro más. Entonces, ejercicio 2. ¿Qué ocurre con la fuerza F si la masa 1 se reduce a la mitad y la distancia R se duplica? A ver, vamos a ver. Entonces, fuerza nueva será igual al cociente
Así dice la fórmula de la constante gravitacional G, que no debe sufrir cambios, puesto que es constante, por la masa 1, que ya sufrió cambios. Entonces, entre paréntesis ponemos qué cambio pasó. Se reduce a la mitad. ¿Cómo indico que algo se reduce a la mitad? Pues dividiéndolo sobre 2, ya se redujo a la mitad. La masa 2 no dicen que le pase algo, así que la dejo tal como está, de acuerdo a la fórmula. Entre la distancia, la fórmula dice que debo elevar al cuadrado la distancia. ¿Qué distancia? R, que se duplica. Entonces el doble de la distancia R. Ya sustituí en la fórmula. Ahora, para decir qué pasa con F, la fuerza F original, F mayúscula, sola, pues aquí la debo de tener, pero no la tengo. Entonces tengo que hacer álgebra con esto hasta que tenga la fuerza F. Directamente no la voy a tener, sino su equivalente, que es la constante gravitacional por masa 1 por masa 2 entre el cuadrado de la distancia. Hago álgebra aquí. Sería el cociente, no voy a hacerlo todavía. Aquí tengo entero por fracción. Entonces tengo G veces M1 medios. Entonces significa que estoy sumando G veces medios. M1 medios. Como son medios, pues el resultado lógico me va a dar medios. Entonces voy a tener, ¿cuántos medios? Pues G veces M1 medios. G veces M1 medios. Multiplicado por la masa 2 entre el cuadrado de ¿quién? De toda esta nueva distancia. ¿Qué significa este cuadrado? Que voy a multiplicar ella por ella misma. Ella por ella misma. ¿Quién es ella? La distancia. ¿Qué distancia? El doble de la original, que era R. Igual a dividir todavía no me conviene hasta que agarre forma de número. Entonces hay que hacer la multiplicación. Y además multiplicar aquí abajo. Puedo desasociar esta asociatividad que ellos me están dando y asociar 2 con 2. Además tendría que conmutar, lo conmutamos, que es cambiar el orden, y multiplicar 2 por 2, que me daría 4. ¿Sí me estoy explicando? Donde tengas duda me dices, donde tengas duda. Entonces, 2 por 2, porque aunque están separados por una R, yo los puedo desasociar como están y conmutarlos. ¿Me explico? Multiplicar 2 por 2, que me da 4, y R por R, que es R cuadrada, o sea, la distancia cuadrada. A ver, dudas ahí. Y otra vez estoy multiplicando entero por fracción. Tengo M2 veces medios. Entonces cuando tú sumas medios, el resultado te va a dar medios de entrada, ¿no? Después a lo mejor simplificado te lleva enteros, pero directo te va a dar medios, ¿estás de acuerdo? Tengo M2 veces G por M1. ¿Cómo indico M2 veces G por M1? Pues veces es multiplicado. Entonces la constante gravitacional por masa 1 por masa 2, ya está. Me va a dar la fuerza nueva, va a ser igual a... Ahora, ¿cómo divido una fracción entre un entero? Pues este entero multiplica el denominador y el numerador se conserva en la nueva fracción. Entonces voy a tener la constante gravitacional por masa 1 por masa 2 entre 2 por 4, 8. 8 veces el cuadrado de la distancia R. Ahora ya agarró casi la forma. Si lo comparo con la fuerza F, lo que necesito es que no esté el 8. Entonces hay que sacar como factor al 8. Como divisor, obviamente. ¿Divisor de quién? No puedo tomarlo como divisor de ninguno de esos, porque entonces ya no tendría F completa. Yo necesito un divisor a fuerza. Entonces, ahí es donde recuerdo que el 1 es el neutro multiplicativo. Entonces puedo poner al 1 como factor. Y entonces ahora, o coeficiente, ¿no? Por estar multiplicando. Ahora yo lo puedo separar 1/8 como fracción. Entonces tendría 1/8 por el resto de la fracción algebraica, que es la constante gravitacional por masa 1 por masa 2 dividido entre el cuadrado de la distancia R. Y todo esto, ¿por qué? Porque todo esto es F. Y yo necesito saber qué ocurría con F. Entonces la fuerza nueva va a ser igual a 1/8 parte de todo esto que es la fuerza original F. Entonces es 1/8 de F. A ver, ¿alguna duda ahí? En un examen te lo podrían haber puesto así. Tengo 1/8 de F. ¿Cómo saco 1/8 de F? Dividiendo esa fuerza F entre 8. Esa fuerza F entre 8. Entonces también puede ser así, F octavos, que dice que se reduce a la octava parte de la fuerza. A ver, ¿alguna duda? ¿Algún otro más? ¿Ya no? Bueno, entonces lo siguiente es que te voy a hacer un planteamiento de 5 casos, los cuales debes ser capaz de manipularlos rápidamente y encontrar el estado correcto. Recuerda que son reactivos que en un examen a lo más, ya exagerando, de a 3 minutos. Considerando que vas a tener reactivos que vas a poder resolver en menos de 2 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, ejercicio 1, ¿qué va a pasar con la fuerza original si la masa 1 se aumenta 5 veces? Se aumenta 5 veces.
Número 2. ¿Qué va a pasar con la fuerza original si la masa 2 se reduce su octava parte o a su octava parte? 3. ¿Qué va a pasar con la fuerza original si la distancia que los separa se septuplica? O sea, se aumenta 7 veces, ¿no? 4. ¿Qué va a pasar con la fuerza original si la masa 1 se reduce a su tercera parte? ¿Qué va a pasar si se reduce a su tercera parte y la masa y la distancia que la separa, RC, se aumenta al triple, o sea, se triplica? Y la última, ¿qué va a pasar con la fuerza F original si, vamos a modificar ahora las 3, si la masa 1 se duplica, masa 2 se triplica y la distancia vamos a poner que se reduce a su sexta parte? Bueno, para los que pudieran llegar a ver este video, pueden intentarlo, y si tienen problemas en alguno de ellos, envíenme sus comentarios, sugerencias, o en cuál gustan que les apoye a resolver, y con gusto les estaré ayudando en cuanto me sea posible. Se despide su amigo Gerard Shospa. Estamos en Idiomate, el idioma de las matemáticas. Estudien, practiquen mucho, compartan este video, repásenlo las veces que sean necesarias y cuídense mucho. Hasta la próxima.